id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bien, hermanos, una vez más estamos con ustedes para traer la palabra, la enseñanza que venimos nosotros trabajando hace ya un programa anterior. Pero antes de dar inicio a nuestra enseñanza habitual de los domingos, entonces vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, venimos, Señor, ante ti primeramente a presentar nuestras vidas, Señor, a entregar el corazón, la mente, a entregar todo nuestro espíritu para que seas tú a través de la palabra, de la enseñanza, moldeando nuestro carácter y haciendo de nosotros cada día esas vasijas en donde la presencia del Dios Todopoderoso pueda morar en cada uno de nosotros. Gracias, Dios eterno. Y en este momento, Señor, quiero orar, quiero rogar, quiero hacer una petición, Señor, por todos aquellos que están enfermos de este virus, Señor, de esta pandemia. Quiero orar por todos aquellos, Señor, que han salido positivos. Quiero orar por ellos, Señor, solicitar al Dios del cielo que los guarde, que los cuide, que los proteja, Señor, que no permita que llegue a mayores, Señor, porque tú dices en tu palabra que las enfermedades son para los impíos, que las enfermedades, aunque son pruebas muchas veces para desarrollar nuestra fe, pero más exactamente me dice su palabra que es para aquel que viene practicando lo malo, que viene haciendo lo incorrecto. Por eso, Señor, yo ruego al Dios del cielo que todo aquel que en este momento esté viviendo esta situación, esté viviendo esta circunstancia, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, plenitud y alegría sobre cada uno de los que están enfermos, Señor. También oro por cada hogar, Señor, que se ha desbaratado, por cada hogar que se ha venido al piso, Señor, producto de situaciones, de circunstancias, porque tú me has enseñado, Señor, a través de este tiempo, que esta situación ha mostrado lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, Señor eterno, de la misma forma, Señor, como tú probaste a tu pueblo en el desierto para mirar lo que había en su corazón, así estás haciendo en este tiempo, Señor. Y si hemos sido reprobados, Señor, y si no hemos visto o tú no has visto lo que has querido encontrar, perdónanos y permítanos volver a sembrar la palabra, la semilla de la fe para poder dar el fruto adecuado de lo que tú estás buscando con su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias por no permitir que nada, Señor, toque nuestra morada y nuestras casas, amado Dios y soberano Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, nosotros en el programa anterior habíamos hablado y estábamos trayendo un poco de claridad sobre la misma palabra de Dios. Recuerde lo que la Escritura nos habla en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar todas las cosas. Él nos va a decir dónde estamos cerrados, qué se ha venido haciendo inadecuadamente, qué estamos haciendo, si es una costumbre dada por un hombre o es un mandamiento de Dios dado a través de su palabra. Por eso es muy importante, primero, escudriñar la palabra, ir al original de cada palabra. Sabemos que la Biblia durante muchas generaciones se han hecho traducciones de diferente forma, de diferente manera. De pronto la persona que está haciendo la traducción coloca alguna palabra de acuerdo a lo que esa persona cree y tiene en su corazón que es la correcta para ese momento. Pero lo mejor es ir al original, es ir al hebreo, la palabra, para poder saber cuál es el verdadero pensamiento que Dios tiene con cada uno de nosotros a través y con la palabra de Dios. En el programa anterior o en la enseñanza anterior, nosotros habíamos hablado y este tema surgió a raíz de una situación, a raíz de una circunstancia, es como nacen las inquietudes, las ideas, el propósito, de pronto algo que está como sin piso, así como hay vacíos en la ley,
pues también de pronto en nosotros también tenemos algunos vacíos, como nos dice la palabra del Señor en cuanto al conocimiento. No que la Biblia tenga vacíos, sino ese en cuanto a nosotros el conocer lo verdadero, lo fiel que representa la palabra de Dios. Nosotros en la enseñanza anterior estamos hablando de lo que dice Mateo 5:17 y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para completarla. Tal vez en su versión, tal vez en la Biblia suya dice he venido a cumplirla. Pero vamos a mirar que cuando uno va a la palabra y busca ese significado en el hebreo, hace referencia a cumplirla. Es lo que me enseña la Biblia y es lo que me enseña la palabra del Señor. Miremos entonces lo que nos enseña la palabra, lo que nos dice la Escritura, y hagamos de pronto un recorderis de lo que nos enseña la Biblia y de lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a definir, porque dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí se puede analizar muchas cosas, podemos mirar otras tantas, y lo primero que el Señor nos está diciendo es que no piense, no crea, no se imagine que Él vino con un propósito de abrogar. La palabra abrogar significa quitar vigencia. La palabra abrogar significa quitar, no darle vigor, no darle, que no tenga continuidad. Eso es lo que hace. Y la Biblia no me habla sobre eso. Entonces hay que analizar, porque si usted ve y ha tenido la oportunidad de leer los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, nosotros vemos y hemos leído allí que Jesús siempre se hace referencia a la ley, que vamos a mirar qué es ese concepto. Hace referencia al antiguo pacto o a los 5 primeros libros que Dios le dio a Moisés para direccionar al pueblo, y también la palabra o las profecías que Dios le entregó a los diferentes profetas para tiempos, para el final de los tiempos. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Usted no crea, usted no piense que yo vine a quitar lo que el Padre desde el principio dejó. Hay cosas que ya se cumplieron, hay profecías que ya no tienen vigencia porque ya se cumplió, y entre ellas está el nacimiento de Cristo, la obra de Cristo. Eso ya se cumplió, pero tenemos que mirar después de eso qué quedó con vigencia, qué quedó todavía con valor y qué es lo que todavía el Señor nos habla a través de sus reglas y sus normas. Dice acá, la ley se define como un conjunto de reglas, normas, principios, preceptos, decretos, mandamientos, estatutos, ordenanza, justicia, juicio y juramentos. Todo eso conforma la ley. Cuando empecé a buscar la palabra ley en el hebreo no existe la palabra ley. Y usted me puede decir, ay, pero aquí está en la Biblia. Claro que sí, porque el traductor llevó y metió todo bajo esa palabra ley. Pero si usted va al hebreo, usted no encuentra esa palabra. Entonces, ¿qué va a encontrar? Usted va a encontrar una enseñanza, un estatuto, un mandamiento, un decreto, un juramento, un precepto. Eso es lo que usted va a encontrar. Y ese mandamiento, precepto, es lo que se llama Torah. La palabra Torah no es ley, no significa ley. Por eso ahí viene el que tenemos que empezar a corregir, y no podemos nosotros escuchar lo que dicen los demás sin ir a corroborar lo que me enseña la Biblia. Por eso le decía que la palabra ley en el hebreo no existe, pero existe la palabra Torah, y la palabra Torah significa instrucción, guía, dirección, y vamos a analizar cada una de estas cosas para que lo que yo les decía, el Señor dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar las cosas, nos va a aclarar. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te enseñaré lo oculto.
lo que no está a los ojos. Y también en Deuteronomio 29:29, la Biblia me enseña que las cosas ocultas o secretas pertenecen a Dios y solamente Dios es el que le permite entrar detrás del velo para que podamos conocer cuál es el verdadero significado, cuál es el verdadero objetivo de esa palabra, de ese concepto. Entonces, la palabra ley para nosotros que estamos en este momento está formada por por este conjunto de conceptos. Entonces, ¿qué es una ley? Pues la ley está formada por un mandamiento o por un decreto o por una ordenanza o por un precepto de lo que nos habla el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que corregir es que la palabra Torah significa instrucción, significa enseñanza, y que tenemos que corregir que la ley dentro del lenguaje hebreo no existe como concepto, sino que existe el misbot o el mismatín, que significa los mandamientos o el mandamiento. Entonces es importante que nosotros conozcamos y vamos a mirar a la luz de la palabra lo que Dios nos quiere enseñar, para que tanto usted como yo no tengamos como ese temor, como esa misticidad que se le ha puesto a la palabra Torah o ley, porque cuando se habla de la ley, la gente empieza a pensar de rituales, de costumbres, de tradiciones, y esas son cosas muy diferentes al verdadero objetivo y al verdadero propósito que tiene el Señor a través de su palabra. Dice, ¿cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es que podamos nosotros tener convivencia, que es lo que en estos tiempos el Señor nos demostró que muchos no supieron o no fuimos capaces con la convivencia. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es que la ley o los conceptos que conforman la ley es para que tengamos convivencia. ¿Convivencia con quién? Una convivencia con Dios, una convivencia con los demás y una convivencia conmigo mismo. Esa es la finalidad de lo que de lo que suma o de lo que forma el concepto de ley dentro del pensamiento griego. Porque dentro del pensamiento de los griegos, entonces ahí sí funciona ese concepto. Pero dentro del pensamiento, vuelvo y le repito, hebreo, no existe la palabra ley. Dentro de la ley tenemos mandamientos. Esta palabra mandamiento, si lo vamos a mirar desde el punto de vista de Moisés, no es tanto la palabra mandamiento, sino la verdadera palabra, son las palabras. Las 10 palabras que Dios le dio a Moisés para que basados en esas 10 palabras se desarrolle todo el plan de Dios, que se desarrolle todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que tengamos la convivencia con Dios, con los demás y conmigo misma. Hay mucha gente que se levanta, hay días que se levanta enojada, se levanta con ira, porque hay algo en nosotros que nos está produciendo este tipo de sentimientos. Puede ser una falta de perdón, puede ser que usted no alcanzó un objetivo, puede ser que usted las cosas no le están saliendo, entonces usted mismo se maltrata, se dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una convivencia, no nos aceptamos a nosotros mismos las situaciones o algunas circunstancias que en algún momento podemos estar viviendo y que el Señor nos está enseñando a traer o vivir una convivencia. Fíjese que si las normas, las leyes, los mandamientos, los decretos y todo eso, el Señor es para tener convivencia, ¿cómo sería ahora entonces? ¿Cómo es la convivencia ahora? La convivencia ahora es más complicada. ¿Por qué? Porque el Estado
está poniendo una regla de que usted no puede acercarse a determinados metros, usted no puede hablar, usted no puede saludar. O sea, ¿qué está haciendo el enemigo? El enemigo está alejándonos entre los unos y los otros, que no tengamos convivencia, que no tengamos esa relación entre los unos y los otros, que no nos podamos dar un abrazo en un momento determinado, en un momento de lloro, en un momento, sino que todo es de lejitos. Eso es lo que está haciendo el adversario, porque en la convivencia, en la unidad, en la unión que cada uno de nosotros podemos llegar a tener, es como nosotros nos hacemos fuertes. Entonces, cada uno solo somos frágiles, cada uno solo en su lucha, en su batalla, en su tesón, eso, somos frágiles. ¿Para qué? Ante las situaciones que estamos viviendo. Pero eso es lo que está haciendo el adversario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aferrarnos más a la palabra. ¿Qué podemos hacer? Orar, buscar de Dios, para que en el momento de la angustia, en el momento del afán, en el momento de la situación, esa palabra que está en mi corazón, esa palabra que yo confío, esa presencia divina nos ayude a nosotros a soportar la situación dura que está viviendo el pueblo de Dios. Porque yo lo sé, yo sé que el pueblo está pasando por situaciones duras, hay pruebas de fuego, hay pruebas de horno, hay pruebas de desierto, hay pruebas de agua, hay pruebas de enfermedad. Lo sabemos porque el Espíritu de Dios nos pone a nosotros el sentir de cómo está el pueblo de Dios. Y tenemos que reforzar, por eso nosotros ayunamos y mañana los invito para que el día lunes usted forme parte, haga un ayuno para con Dios, para que usted se fortalezca, se ayude a sostenerse en estos momentos duros que está viviendo la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Estamos siendo zarandeados, estamos siendo pasados por una situación, por una serie de elementos, circunstancias en donde estamos demostrando qué tanto de Dios tenemos, qué tanto de Dios realmente hay en nuestro corazón. Y dice que dentro de estos conceptos que forman la ley, tenemos los mandamientos. Y estos mandamientos es lo que Dios le dio a Moisés. Los mandamientos no son de Moisés, porque si hablamos la palabra de, estamos haciendo de pertenencia. Y los mandamientos se los dio Dios a Moisés para que Moisés nos los enseñara al pueblo de Israel, y hoy en día es lo que a nosotros también tiene vigencia, el mandamiento. Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando, que también la ley tiene un carácter. ¿Cuál es el carácter de la ley o cuál es la esencia de la ley? La ley me prohíbe un caminar, un obrar, pero la ley también me permite un hablar, un caminar y un hacer. Dentro de la Biblia también tenemos cosas que son prohibidas, como comer la carne de ciertos animales, como mezclar las prendas, la hechura de las prendas. Y todo este tipo de cosas que nos enseña no lo podemos hacer, porque eso tiene vigencia delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo permitido por el Señor? El Señor nos permite buscarle a Él. Una forma que Dios nos permite es la oración. Una forma como Dios nos permite para acercarnos, como el Señor nos permite para acercarnos a los demás, respetando las distancias, respetando los deberes y los derechos que tenemos cada uno como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que me dice el Señor? El Señor me está diciendo que lo que Él me permite a mí es que yo lo ame a Él con todo mi corazón, con todas las fuerzas y con todo mi ser. Eso es una ley o es un mandamiento que forma como concepto de la ley. Dice que el mandamiento, nosotros, y yo aquí he encontrado una palabra que me parece que es muy, muy amplia y nos está dando un conocimiento muy claro con respecto a la palabra. ¿Y cuál es ese pensamiento? Una de las cosas que yo le quiero decir a usted es que la Biblia me enseña la Biblia. La primera ley de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete.
Por eso cuando usted no encuentre algo en la Biblia, lo usted lea y usted no sepa qué es, empiece a indagar. La misma Biblia trae unas concordancias que me va a llevar a mí a dónde se genera o cuál es el significado de eso que la Biblia me está hablando, que la Biblia me está diciendo. Vayamos entonces a lo que nos dice Proverbios 6:23, que dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vuelvo y le digo lo que les decía en la enseñanza anterior. Aquí podemos mirar muchas cosas. En este versículo, en este proverbio, en este consejo que nos da la palabra, en esta enseñanza, en esta instrucción, en esta guía, vamos a mirar qué es lo que el Señor nos está hablando con respecto a este mandato, con respecto a este proverbio. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Fíjense que nosotros dimos una enseñanza que se llamaba la antorcha. Y cuando yo les di al pueblo esta enseñanza, les dije que la antorcha era una base de madera, que tenía unas condiciones, que tenía una vasija, que dentro de la vasija era para echar el aceite, dentro del aceite había una mecha y era la mecha que se prendía para que diera la luz. Entonces fíjese que aquí lo que el Señor nos está diciendo que si necesitamos una lámpara para dar luz, y la lámpara es el mandamiento. Ahora, si la Biblia me dice que el mandamiento es la lámpara, y la lámpara es ¿qué? Es el elemento que sostiene la luz. La lámpara, dice la palabra, que es la que soporta. Entonces aquí me está diciendo el proverbio que esa lámpara es el mandamiento. Entonces ya en el programa anterior, en la enseñanza anterior, yo les había explicado a ustedes qué era la lámpara, qué era el mandamiento. Vamos a mirar entonces la segunda parte de este proverbio. Y mire lo que dice acá, dice, y la enseñanza es luz. Si usted analiza la palabra luz, lo primero que Dios hizo fue la luz. Y a través de la luz, que es Cristo, que es la lumbrera, es la que me va a enseñar, es la que me va a direccionar, es la que me va a llevar a mí a alcanzar el objetivo, el propósito y la meta que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros miremos. Entonces vamos a estudiar la segunda parte de este versículo y vamos a encontrar cosas extraordinarias que nos enseña la palabra del Señor. Dice, y la enseñanza es luz. Yo les decía que la lámpara es la base, es el soporte para que la luz se dé. Aquí me está diciendo que es el mandamiento y vamos a analizar un mandamiento, ¿qué luz trae? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Mire, hermano, recuerde algo, que todo se basa en los mandamientos de Dios o las 10 palabras que Dios le dio a Moisés para que el pueblo tuviera una dirección, para que el pueblo tuviera una guía, para que el pueblo supiera comportarse y tener convivencia los unos con los otros. Definamos entonces la palabra enseñanza. Dice así los diferentes conceptos. Es la transmisión de conocimiento, ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. ¿Qué es lo que yo estoy dándole a ustedes? Una enseñanza de un conocimiento, de una experiencia, de una idea, de un hábito que seguramente nosotros no tenemos. ¿Y cuál es? Leer la palabra, escudriñar la palabra. Porque a través de la palabra es que como usted y yo podemos llegar a conocer ¿a quién? Al Padre. Podemos llegar a conocer las ventajas que tiene la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y que estamos esperando
nuestra redención para irnos al cielo, a irnos a ese lugar de delicados pastos en donde el Señor nos quiere tener, mientras el juicio sobre la tierra se da para aquellos que no quisieron aceptar al Señor como el Hijo de Dios y que vino con una función, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, otro concepto que me da a mí la enseñanza es el conocimiento, la idea, la experiencia, la habilidad de un conjunto de ellos que una persona aprende. Fíjense que prácticamente se definen de la misma manera. Ahora, una enseñanza es una educación. Y la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a ¿qué? A una cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Entonces fíjese cómo el Señor o cómo aquí los conceptos nos están diciendo que nosotros debemos de aprender y alguien nos tiene que enseñar. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a bañarse los dientes, les enseñamos una cantidad de valores, les enseñamos una cantidad de cosas. Eso mismo que a nosotros nos enseñó nuestros padres. Les enseñamos a ser responsables, les enseñamos a respetar a Dios, les enseñamos a ser cumplidores con sus tareas y sus responsabilidades. Entonces fíjense que está hablando aquí que la enseñanza, aparte de que es una transmisión de conceptos, que es el conocimiento de habilidades, que es una educación o es la formación que usted necesita para desarrollar una actividad en un futuro. Los estudiantes, vamos a una institución a que nos enseñen unos parámetros, unas reglas, unas conductas, una serie de fórmulas, ¿para qué? Porque eso nos va a servir para desarrollar nuestro futuro, para desarrollar nuestra carrera, para hacer de beneficio a una institución que necesita lo que yo conozco, lo que yo tengo experiencia, la idea que yo quiero desarrollar. También dice que la enseñanza, y aquí viene la que realmente habla la palabra, dice, la enseñanza es la instrucción. Cuando se habla de instrucción en el lenguaje hebreo, se habla de una doctrina y se habla de una enseñanza. O instruir, y eso hace referencia a ¿qué? A proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle una formación determinada. Por ejemplo, si yo en el mundo secular estudié administración de empresas, a mí me enseñaron todo lo que tiene que ver con un administrador, que un administrador planea, que un administrador organiza, un administrador ejecuta y un administrador controla ¿qué? Las actividades de una empresa para que se alcance el objetivo que tiene la persona dueña, el gerente, el jefe o el dueño de la institución. Entonces a uno le da una serie de instrucciones, le da una serie de principios, le da una serie de conocimiento, y que eso es lo que nosotros vamos a poner por obra cuando desarrollemos la actividad, y eso se llama instrucción, eso se llama instructor, porque la palabra instructor, instrucción viene de la misma palabra que en el hebreo se dice yará. Y la palabra yará, vamos a mirar más adelante a qué hace referencia, que es una palabra hebrea de donde viene un concepto muy importante que cada uno de nosotros debemos de tener. Dice así que también la palabra enseñanza es instruir. Fíjense que una cosa es la instrucción es la enseñanza, es el precepto, es el parámetro. Y otra cosa es el instructor, es la persona que instruye, es la persona que da el conocimiento, es la persona que propone la idea. Y dice que cuando uno instruye, uno lo que está haciendo es informando a alguien con respecto a algo.
que es lo que nosotros hoy comúnmente se llama socializar. Cuando en una empresa vas a darse por sentado algo, un concepto, se socializa, entonces se busca el instructor, la persona que tiene la idea, la persona que tiene el conocimiento, la persona que conoce, y esa persona lo da a conocer a todos los que forman parte de la empresa para que todos tengan el conocimiento, para que todos conozcan la idea y cuál es el objetivo y cuál es el propósito que dio o que el gerente en ese caso quiere alcanzar a través de lo que se propone. Entonces, bíblicamente, la palabra instruir significa comunicar conocimiento o doctrinas. Eso es lo que significa la palabra instruir. Instrucción, y eso es lo que se llama en el hebreo, es la palabra Torah. Vuelvo y le repito, la palabra Torah no significa ley, y hay que corregir eso. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se habla de Torah, de una vez nos vamos nosotros a la ley, y resulta que cuando el Señor nos habla, dice, y el Señor les enseñaba a sus discípulos, y el Señor los instruía. Es decir, les estaba dando los parámetros, les estaba diciendo que era lo que Él estaba dando el ejemplo, enseñándole a sus discípulos, para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran hacer. Lo mismo sucede con la palabra me instruye, la palabra me está enseñando qué debo hacer y qué no debo hacer, qué me permite la palabra de Dios hacer y qué no me permite la palabra de Dios hacer. Entonces la palabra instruir en el hebreo significa enseñanza, instrucción, guía, direccionar, dirigir. Y todos esos conceptos es lo que en el hebreo se llama Torah. Entonces, así como habíamos definido al principio que la ley es un conjunto de reglas, normas, decretos, mandamientos, preceptos, juicio, juramentos y todo el resto de cosas, eso es lo que conforma la ley. Cuando alguien dice es que la ley colombiana dice esto, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la parte administrativa, hacia la parte judicial o hacia la parte laboral? ¿Hacia dónde va dirigida la palabra ley? Entonces cuando nosotros hablamos de Torah, hace referencia a instrucción, a una guía, a una dirección, pero no significa ley. Entonces tenga muy en cuenta esto, mi querido hermano, para que usted cuando hable que la Torah se está diciendo que está hablando de una instrucción. Y esta sea instrucción, sea guía, sea dirección, sea enseñanza, eso lo da el contexto de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Cuando nosotros oímos la palabra Torah, la relacionamos o pensamos en ley, ritual, antiguo pacto, etcétera. Pero la palabra Torah es una palabra hebrea que hace referencia a dos cosas. La palabra Torah hace referencia a dos cosas. Al Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, en los cuales el Señor dijo, esto dijo Moisés, esto dijo el profeta. Cristo, Pablo, Pedro y todos los apóstoles siempre hablaban de la Torá, siempre hablaba del Pentateuco, siempre hablaba de estas normas que nos enseñan y nos enseñaban o lo que el Señor quería decir. Vuelvo y le digo, el Señor dice, yo no vine a abrogar, yo vine a completarla, es lo que me enseña la Biblia y es lo que me enseña la palabra del Señor. La segunda cosa que nos habla la palabra del Señor es instrucción, guía, dirección, enseñanza, doctrina. Entonces fíjese que la palabra Torah tiene dos significados. O me está hablando del Pentateuco, o me está hablando de una enseñanza, o me está instruyendo en algo específico, o me está dando una dirección, o me está dando una guía. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña.
La palabra de Dios me guía. La palabra de Dios me ayuda a mirar si mi caminar y mi obrar está de acuerdo a lo que dice la palabra. Si es lo que dice la Escritura. Si es lo que me va a direccionar hacia el Señor o no me va a direccionar hacia el Señor. Bien, esta palabra, y aquí mire lo que investigué, y me parece bonito porque qué bueno que Dios nos aclare. Qué bueno que el Señor se cumpla la palabra, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar la realidad de todas las cosas. Dice que esta palabra viene de una raíz hebrea que significa yará. Y la palabra yará, mire, aquí cuando estaba preparando esto, yo decía, ay Dios mío, tan bonito, porque en la Biblia siempre usted va a encontrar lo que es permisivo y lo que no es permisivo. Y aquí a través de estas dos palabras vamos a encontrar lo que es permisivo y lo que no es permisivo. Entonces, la palabra yará significa lanzar una flecha con la intención de dirigir el camino, ir hacia adelante, apuntar hacia algo, dar en el blanco, disparar, destacar, enseñar, instruir, etc. Entonces, la palabra Torah viene de esta raíz yará. Yará es la raíz y de ahí se desprende hasta llegar a la palabra Torah, que significa instruir. Y cuando instruimos es porque estamos recibiendo una norma, estamos recibiendo una regla, estamos recibiendo un precepto. Cuando hablamos de enseñar, porque fíjese que el Señor, ¿qué es lo que nos enseña? El mismo Señor le dijo a Moisés, yo le voy a enseñar a hablar, yo le voy a enseñar usted qué tiene que hacer. Y eso mismo nos dice el Señor. El Señor Jesús en la palabra nos dice, mire lo que dice acá la palabra, en Éxodo 4:12 dice de la siguiente manera: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjense que aquí, ¿qué estaba diciéndole el Señor a Moisés? Dijo, mire Moisés, yo estoy con usted, o sea, lo que yo le hable a usted, usted lo tiene que decírselo a Aarón, y Aarón se lo tiene que decir al pueblo, o Aarón tiene que hacerlo. Y dice, y yo estaré con tu boca. Quiere decir que yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Yo tengo que hablar, tengo que enseñar, tengo que instruir de acuerdo a lo que dice los principios de Dios, el origen de todas las cosas, la palabra del Señor. Yo no puedo hablar porque a mí me parece, porque yo creo, porque lo dijo el científico, porque lo dijo el arqueólogo, entonces yo voy a decir lo que ellos dicen, cuando realmente la Biblia dice, y el Señor también, que el Señor se ríe, se mofa de la sabiduría de aquel que se cree sabio. Porque es que el Señor lo sabe todo, hermano. Y yo siempre he dicho, el día que el Señor venga, nos va a decir la realidad de las cosas. ¿Cuántas personas que se creían sabiondas, que se creían que seguramente estaban erradas? O de pronto en algo estamos cerrados y en algo estamos en la luz. Fíjese que aquí la palabra en Éxodo 4:12 dice, y te enseñaré. Cuando usted va a esa palabra al hebreo, enseñaré, dice yará. ¿Por qué? Porque es que la palabra enseñar significa llevar a la persona por una dirección, llevar a la persona para que se guíe en el camino. Y Cristo es el camino. Cristo nos está guiando ¿a través de qué? A través de su palabra, a través de su ejemplo, a través de su testimonio. El mismo Señor nos está guiando, porque Él dice que Él es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice la Escritura. Y dice, yo soy el que les voy a decir a ustedes qué es lo que tienen que hablar. Y la palabra hablar significa cómo tengo que enseñar, cómo tengo que transmitir el conocimiento, cómo tengo que dar la instrucción para que la persona me entienda, para que la persona me comprenda, para que la persona reciba lo que yo le estoy transmitiendo.
Ahora, Juan 12, cuando yo preparé esto, cuando yo miraba esto, cuando el Señor dice, y lo que haya de hablar, a mí me vino a mi espíritu y a mi mente este versículo que siempre me ha parecido fantástico y muy genial. Dice Juan 12:49, lo está hablando ¿quién? Cristo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces fíjese que aquí vuelve a lo que dice que la instrucción, el mandato. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Moisés? Que él hablaría, que estaría con su boca y que él tenía que hablar lo que el Padre le había dicho a Moisés. Y aquí Jesús dice, yo no vengo a hablar lo que yo quiero. Yo vine con un plan, yo vine con un propósito, yo vine con una tarea, vine con una finalidad. Y es hacer la voluntad del Padre. Esa es la comida de Cristo. A Cristo no le interesaba tanto la comida y la bebida. Si bien es cierto, en la Biblia dice, algunos dicen que era comelón y bebedor y no sé qué. Pero la principal comida de Cristo, que es la de nosotros, es hacer la voluntad de Dios. Eso mismo nos enseña Él en su palabra. Porque mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su bebida? ¿Es lo que satisface su carne o es la riqueza espiritual que nos va a dar a nosotros cuando caminamos y tratamos de hacer las cosas para agradar el corazón de nuestro Dios? Entonces, ¿cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Que Él venía a decir. La palabra decir significa ¿qué? ¿Qué es lo que vino a decir Cristo? ¿Qué es lo que vino a decir? Él vino a hablarnos del reino. Él vino a instruirnos acerca del reino. Él vino a hablarnos de la vida eterna. Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y también que dice, y me dio mandamiento para lo que he de hablar. Es decir, cómo yo presento la palabra. Cómo yo busco el método para que el pueblo entienda. ¿Qué hace un profe? Un profe busca la forma y la manera de cómo facilitarle el conocimiento a alguien para que si a algún niño le cuesta trabajo, busca otra forma de cómo su alumno pueda resolver su tarea. Esa es la función de un buen maestro, buscar un método que todos entiendan. Buscar un método, una forma o una manera para que toda la clase le entienda el conocimiento, lo que la instrucción o la enseñanza que en ese momento ese profe le quiere dar a su alumno, a su pupilo. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Mire, el Señor me dijo qué es lo que yo tengo que hablar. Y también me dice cómo lo tengo que hablar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, cómo decir las cosas, porque a veces a nosotros se nos revientan los sparkies y empezamos a decir y a hablar y a vociferar y a decir un montón de cosas, cuando el Señor nos está diciendo, yo le quiero enseñar a usted cómo hablar, yo le quiero enseñar a usted qué decir. Y eso el Señor nos está enseñando, porque lo mismo que Cristo aprendió, nosotros también podemos aprender, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. No es el pastor, no es aquí, no, es Cristo, su ejemplo a seguir es Cristo. Siga a Cristo, porque si usted y yo seguimos al hombre, el hombre en cualquier momento se resbala y cae, entonces todos nos venimos abajo, todos nos venimos al piso. Así como Dios le dio a Moisés una instrucción, es decir, le dio Torá a Moisés de cómo presentar las disposiciones de Dios para su obediencia. Dios, ¿qué le dijo? Mire, Moisés, sobre estas 10 palabras nos vamos a mover y vamos a enseñarle al pueblo a hacer una serie de cosas para que yo en la enseñanza anterior yo les había dicho que las 10 palabras, unas son para Dios, esos mandamientos, unos son para honrar a Dios, para respetar a Dios, otros son para respetar a los demás y otros son para que yo también me respete,
son mandatos, son ordenanzas, son mandamientos. Es la palabra que Dios nos da para que nos cuidemos, para que tengamos convivencia, para que tengamos una relación con Dios, una convivencia con los hermanos y una aceptación y respeto por mi vida, por este cuerpo que le pertenece al Señor, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Es lo que me enseña la Biblia, es lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que asimismo lo hizo Jesús? Jesús vino a instruirnos, porque lo dice Mateo. Mateo 10 dice, y Jesús le enseñó. Y después en Mateo también dice, después de instruir a sus discípulos, Jesús les dio mandamientos. Entonces fíjense que acá el Señor nos está hablando de ¿qué? Le está hablando de una serie de direcciones, le está hablando de una serie de enseñanzas. Yo no puedo enseñar algo si yo no lo sé. Pero para yo poder enseñar yo tengo que aprender, tengo que ir a una institución o tengo que leer la Biblia, o ahorita existe un gran recurso como son el internet, el YouTube, el Google, donde usted puede ir y mirar y sopesar, porque no todo lo que hay allí es verdad, no todo lo que hay allí lo acerca a usted al Señor, sino usted fíltrelo a través de la palabra de Dios, el conocimiento, la instrucción, la guía que nos da el Señor para podernos acercar más hacia Él. Entonces, Dios da la dirección en el hablar y en el obrar. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me direcciona? ¿Para qué Dios me instruye? ¿Para qué Dios me da la enseñanza a través de Jesús? Para glorificar el nombre del Señor, para que usted y yo glorifiquemos al Padre, para que usted y yo glorifiquemos el nombre de Cristo, porque Él hizo una obra de rescate por cada uno de nosotros. Dice que cómo nos instruye a través de los requerimientos de Dios para poder llegar a tener un reino eterno. Por eso Jesús en Mateo nos enseña que el reino de los cielos es semejante a una perla, a una red. Eso nos enseña el Señor. Nos está instruyendo, ¿para qué? Para que nosotros nos motivemos a buscar ese reino. ¿Y qué debo hacer para poder alcanzar, para poder obtener? Pues ahí hay una serie de parámetros, hay una serie de principios, hay una serie de normas que yo tengo que cumplir. ¿Para qué? Para poderlo alcanzar. Ahora, fíjese que la palabra yará dice que esta palabra significa ir al blanco. Y dice ir al blanco para obtener la meta deseada. Cuando yo vi este concepto de ir al blanco, se me vino a mi mente, o el Espíritu de Dios me trajo algo a mi mente, es que la palabra yará es ir en una dirección correcta. Y cuando yo analizaba eso, yo dije, ¿y el pecado? El pecado, la palabra pecado en el hebreo significa errar en el blanco. Entonces aquí están las dos fuerzas. Está la Torá que me guía y que me hace dar en el blanco, y está la palabra atá, que significa errar en el blanco. Entonces, para que yo no me equivoque, para que yo no erre en la decisión, en el camino, la instrucción me la da la palabra de Dios. La Biblia me dice, en la puerta está el pecado, usted toma la decisión. Si va en la obediencia, entonces usted va con bendición. Pero si usted y yo somos desobedientes, pues ya sabemos, la paga del pecado es muerte. Entonces fíjese que hay dos cosas. La palabra yará, que significa ir al blanco, al objetivo, al propósito. Si a usted el Señor le dice, vaya, haga tal cosa, y usted no lo hace, usted está ¿en qué? En ataque, es decir, errado en la dirección, errado en la obediencia, errado en lo que usted va, en lo que usted quiere buscar con el Señor, pero usted va en dirección contraria.
porque usted no está haciendo lo que dice la Biblia, porque usted no está dejándose llevar a en lo que me enseña la palabra. Por eso la palabra Torah dice es dirección, es guía. Viene ahorita a mi mente una palabra, y es cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ¿quién lo guiaba? Dice que la nube de día lo guiaba y el fuego lo guiaba de noche. Entonces fíjese que ahí está la guía, ahí está la dirección. Era la nube en el día quien marcaba el paso, quien lo decía por aquí, por aquí, por aquí. Pero cuando se salían, venía el juicio, venía la disciplina del Señor porque se habían salido, es decir, habían hecho yatá, que es lo que nos habla la palabra del Señor. Entonces, la palabra atak, o también se puede decir ratá, que es pecado, así se dice pecado en el hebreo, y cuyo sentido básico es el errar en el blanco o en la dirección. Entonces vuelve y les repito, la palabra yará es apuntar en una dirección, y sobre esa dirección, sobre esa guía, sobre ese punto, esa meta, usted tiene que ir. Y no se puede ir ni a la derecha ni a la izquierda, tiene que ir en esa dirección recta para que pueda encontrar la bendición. Pero si nosotros hacemos la ratá o hacemos la atá, entonces vamos a errar, nos vamos a equivocar, no vamos a encontrar lo que estamos buscando, no vamos a encontrar lo que estamos queriendo encontrar y que Dios nos dé, porque estamos cerrados, estamos equivocados. Dice primera de Juan 3:4, mire lo que nos dice la palabra, dice, todo aquel que comete pecado, es decir, que hace ataque, que toma el camino o la decisión equivocada, dice, infringe también ¿qué? La ley. Mira, aquí también están hablando de ¿qué? De una ley, pero en el griego sí existe la palabra ley, pero cuando en la Reina Valera cogió todo y todo lo metió bajo la ley, y entonces la ley se tiene como un tabú y resulta que las cosas son muy diferentes. Entonces dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces fíjense lo que nos está diciendo, si nosotros estamos en atak o ratak, es decir que estamos errados en muchas cosas, estamos equivocados. Si a nosotros nos han dicho que no podemos salir, o que si usted tiene que salir con una indumentaria que a usted la protege de una situación que hay allá afuera, pero usted reta a Dios, reta a todo el mundo, sale y se va, no es que a mí no me pica, a mí no me da, eso se llama jactancia, se llama soberbia, y usted no sabe ese bicho dónde está. Usted está retando, usted está pasando por encima de las disposiciones de las autoridades, y recuerde lo que el Señor nos dice a través de que nosotros debemos someternos a las leyes y a las normas establecidas en la tierra. Entonces es lo que nos habla el Señor, y también la Biblia nos habla que también hay una serie de normas y reglas que nosotros debemos de cumplir para tener una relación con el Señor, para tener una relación con el Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña que no existe, vuelvo y les repito, la palabra ley, pero sí existe la palabra Torah. Vuelvo y les repito porque esto es muy importante para lo que viene. La palabra Torah significa instrucción, significa guía, significa dirección. Cuando usted encuentre en la Biblia que el pueblo de Dios era guiado, está hablando de ¿qué? De Torah. Que el mandamiento está hablando de ¿qué? De Torah. Es lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña la palabra. Ahora, la palabra ley sí existe en el griego y dice que es una regla o una prescripción que emana de una autoridad superior donde se impone a todos los individuos someterse a una obligación. Entonces fíjese que una cosa nos enseña la Torá, una cosa nos enseña el Señor y otra cosa nos dice la ley en el griego.
Entonces, el Señor, a través de las instrucciones, a través de la guía, a través de la dirección que me da la palabra, me está ¿qué? Direccionando, me está enseñando. Porque la palabra de Dios me enseña, me instruye, me capacita, me prepara para ir a hacerle la obra al Señor, para ir a llevar una palabra de consuelo a quien que lo está necesitando. Miremos, entonces vamos a analizar, mire lo que dice acá esta palabra con respecto a la dirección, con respecto a qué, hallará. Mire lo que dice. Jueces 20:16, encontraba en la Biblia hebrea con respecto a esta palabra hallará, que es ir en la dirección correcta y no fallar en esa dirección. Dice así la palabra, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Entonces, ¿cuál es la dirección de la piedra? Llegar a ese cabello. Fíjese que habla de quién, da una cualidad o da como una especificación o una característica del zurdo, dice acá, que tira y no se equivoca. Fíjese que estaba diciendo todos los cuales tiraban una piedra, o sea, los 700 tiraban una piedra con una honda a un cabello. Pues yo pienso que deberían tener una visión de águila para ver un cabello caer y tirarle la piedra, y dice, y le daban ¿a qué? Al cabello, no erraban. Eso significa yará, no errar en el camino, no desviarse del camino, dejarse instruir por la palabra para que usted no tenga que llorar, no tenga que después sentir una serie de situaciones en su corazón debido a qué, a que no nos dejamos llevar por la palabra del Señor. Dice entonces que no erraban, quiere decir no se equivocaban. Y esta palabra, errar, significa yará o yaatí, que quiere decir no equivocarse. Entonces fíjese lo que nos habla la Escritura, lo que nos enseña la palabra con respecto a qué, a estos conceptos, con respecto a la ley, para poder entender un poco lo que nos enseña. Si la palabra de Dios me enseña que la luz me sirve para ver, para hacer, para hablar, entonces los mandamientos, veamos entonces los mandamientos, que algunos de ellos nos van a enseñar esa luz que nos da ese mandamiento. Miremos, y he tomado un mandamiento y vamos a mirar la enseñanza de ese mandamiento, qué luz me trae. ¿Cuál es la luz que me trae? Porque recuerde que el proverbio dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. Entonces, he tomado un mandamiento o una palabra de las que Dios le dio a Moisés, que de allí parte todo para el pueblo, de allí parte la dirección, parte la guía, parte todo lo que el Señor tiene. Entonces, es importante que miremos este ejemplo. Los invito para que busquemos Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová te da. Vamos a hablar del mandamiento. Vamos a hablar de este mandamiento que hoy en día desafortunadamente no se cumple a cabalidad. Y vamos a mirar qué luz me trae. ¿Qué luz me trae cuando yo analizo este mandamiento a la luz de la instrucción, de la enseñanza? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la dirección que me va a dar a mí el practicar este mandamiento? Dice, este mandamiento Dios nos instruye con respecto a la conducta o al comportamiento que debemos de tener con relación a nuestros progenitores, es decir, a nuestros padres terrenales. Fíjese que el mandamiento, ¿cuál es?
honra a padre y a madre. Ese es el mandamiento. Eso es el mandato, la orden que Dios da para todos. Honrar significa respetar, honrar significa apoyar, honrar significa darle el lugar que se merece. Dice, si usted honra al padre y a la madre, fíjese que aquí hay una conjunción que me va a dar la dirección correcta, que va a ser que la Torá, que va a ser la dirección, la yará, va a ser la dirección para no errar cuando en algún momento yo pueda infringir este mandamiento si no conozco cuáles son las bondades que trae este mandamiento. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la conjunción? Para. Honra a tu padre y a la madre para. Cuando analizaba la palabra para, ella nos indica que esta palabra es una finalidad de una acción, una utilidad, un destino o el uso de algo. Es decir, que esa honra a ese padre, a esa madre, lleva una dirección, lleva una instrucción, lleva una enseñanza. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra. La gente está buscando la vida eterna, vivir eternamente, la juventud eterna. Y resulta que acá el Señor nos está diciendo que para que nuestros días se alarguen en la tierra, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Porque dice la Escritura, dice, ¿para qué que se alarguen en la tierra que Jehová te da? Dios a cada uno de nosotros nos ha establecido un tiempo de vida, nos ha establecido unos parámetros, nos ha establecido una serie de cosas. Pero somos nosotros los que definimos si queremos llegar hasta el término o simplemente acortamos los días. La Biblia dice que si yo no honro a mi padre, a mi madre, Él me apaga la lámpara. Y mire, hermano, es tan grave esta deshonra o no cumplir esto que más adelante le voy a enseñar cuál es la gravedad cuando nosotros no honramos a nuestros padres, cuando no los respetamos, cuando no los ayudamos en el momento adecuado, cuando creemos que ellos ya no tienen necesidad de nosotros. Y ahí viene la problemática para nosotros. Entonces, la palabra o la conjunción para significa finalidad, utilidad, destino y el uso de algo. Entonces el mandamiento, entonces volvamos a tomar, entonces el mandamiento es lámpara y la lámpara es el objeto o el utensilio portador de la luz. Miremos, el honrar a padre o madre es el objeto o es la base para que tengamos la luz. Así como el mandamiento es la base, es el instrumento para que Dios me dé luz, para que Dios me bendiga, para que Dios me guarde, para que Dios me prospere, pues aquí hay un mandamiento para que usted tenga prosperidad, para que usted tenga largura de días. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a padre y madre. ¿Cuál es la luz? Lo que me enseña la palabra de Dios cuando yo cumplo este mandamiento, cuando yo cumplo esta orden o este mandato de Dios o esta enseñanza que el Señor nos quiere dar. Dice, miremos que el honrar al padre o a la madre es el objeto o es la base para que tengamos la luz, para obtener bendición de obedecer este mandamiento o la palabra de Dios. ¿Qué luz me trae entonces con la enseñanza de este mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es la luz? Veamos lo que nos enseña la Biblia con respecto a este mandamiento, que en Éxodo 20:12 dice honrar a padre y madre. Mire lo que dice, ¿cuál es la luz? Ese mandamiento tiene una dirección, esa dirección es prosperidad y esa dirección también es vida eterna. Y es lo que nos enseña la palabra. Pero ese mandamiento cuando no se cumple también tiene una consecuencia.
Deuteronomio 27:16 dice así: maldito el que deshonrare al padre o a la madre, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjese que aquí la palabra deshonrar dice maldito el que deshonre al padre o a la madre. ¿Qué quiere decir? El hijo que habla mal de su papá, el hijo que habla mal de la mamá, porque dice maldito al que deshonra, y la honra es respeto, la honra es darle buen nombre, la honra es apoyar y ayudar al padre o a la madre. Y fíjese que aquí dice que hay que maldición sobre aquellos que no honramos a nuestros padres. Dice, ¿y qué le dice el pueblo? ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea, y tiene que cumplirlo. Le guste o no le guste, porque los mandamientos no es si usted los quiere, si usted le parece, si usted está de acuerdo. Los mandamientos los dio el Señor para que usted los cumpla. Así de sencillo es lo que nos enseña la Biblia. Miremos entonces lo que dice Deuteronomio 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Luego es un ¿qué? Es un mandato. ¿Por quién? Dado por Dios. No es de Moisés, no es de Aarón, no es del hombre, es de Dios. Dios es el que nos está diciendo que usted y yo debemos de honrar porque Dios lo ha mandado. Y Dios no da opción, hermano. Dice aquí, dice, ¿para qué? ¿Por qué el Señor te manda que honres al padre y a la madre? Dice, para que sean prolongados tus días. Es decir, que si usted, cuando ya esté en sus últimas, y usted honró al padre, usted honró a la madre, Dios añadirá días. Porque aquí el Señor dice, serán prolongados tus días. ¿Y qué más dice? Dice, ¿y para qué? Para que te vaya bien sobre la tierra que Dios, tu Dios, te ha dado. Entonces fíjese que aquí, ¿qué luz me está trayendo a mí este mandato o este mandamiento? Que si yo honro a mi padre y yo honro a mi madre, entonces yo voy a tener ¿qué? Largura de días, voy a tener, me va a ir bien en todo lo que emprenda, y Dios estará conmigo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo el mandato, estoy cumpliendo la palabra, la instrucción y la enseñanza. Es la luz que me está dando a mí este mandamiento. Y es lo que hoy en día nosotros estamos viendo, que los hijos no honran a los padres. Usted me puede decir, pero mi papá y mi mamá no están vivos, están muertos. Ah, bueno, pero todavía, a pesar de que ellos, usted les debe honra, respeto a su memoria, a sus enseñanzas. Tome lo que sus padres le enseñaron de bien, guíese sobre esas cosas, el ejemplo que le dio su padre para estar en un camino. Eso es honrar la memoria de un padre, es tomar lo bueno, es tomar las cosas que me direccionan hacia dónde, a no errar, a no equivocarme con respecto a lo que me enseña la Biblia, a lo que me enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Cristo? Porque eso fue lo que dijo Moisés. Dios le dio a Moisés y Moisés le da al pueblo y le está diciendo cuál es la función, la finalidad y el uso de ese mandamiento. ¿Para qué son los mandamientos? Para honrar a Dios, para que usted tenga vida, para que usted tenga prosperidad, porque es lo que nos enseña la Biblia y nos enseña la palabra. Ahora miremos qué habla Cristo con respecto a la honra al padre y a la madre. Dice Mateo 15:3, respondiendo él, ¿quién es él? Cristo, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó, mire lo que dice Cristo, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire lo que vino a decir, mire lo que dice Cristo. Cristo que vino a completar lo que hizo falta. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien en la tierra que yo te he dado. Pero mire lo que dice Cristo. Por eso le decía que Cristo no vino a abrogar, no vino a quitar, Él vino a completar. La palabra de Dios, y exactamente Pablo nos enseña que la ley tiene una debilidad. Y aquí le voy a mostrar a través de este ejemplo en dónde estaba en esta parte la debilidad, y por eso, ¿quién viene a completar lo que me hace falta? Cristo. Si yo voy a la presencia de Dios porque tengo una necesidad y de pronto me hace falta el 5 para el peso, ¿quién me va a completar eso? ¿Quién va a mirar la intención de mi corazón para que Dios me prospere, para que Dios me responda? Cristo, porque Él es mi intercesor. Él va a colocar lo que a mí me hace falta para que Dios me responda. Por eso la palabra del Señor dice que la ley es débil, por cuanto la ley es débil y no puede cumplir, porque siempre nos va a hacer falta el pedacito para poder cumplir con todas las cosas. Y ese pedazo, esa situación, esa circunstancia, eso que a usted le hace falta para poder obtener es Cristo. Con Cristo lo tenemos todo y todo estará con el Señor. Dice el mandamiento, fíjese que vuelvo y se lo repito. Dice, porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿De qué me estaba hablando ahí la palabra? ¿Qué es lo que Cristo le estaba diciendo al fariseo y a los saduceos? Porque aquí se lo estaba diciendo era a estos personajes que formaban parte de la parte espiritual o de la parte sacerdotal del pueblo del Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Oiga, ustedes cambiaron la dirección, el yará por el atá. Ustedes cambiaron la dirección de Dios, lo que lo lleva a usted a la bendición, lo que lo lleva a usted a la prosperidad, lo que lo lleva a usted al camino correcto. Somos nosotros los que en algunos momentos direccionamos las cosas, no para que el pueblo llegue a la presencia de Dios, sino para que el pueblo haga lo que yo estoy buscando. Y ahí viene la problemática, hermano. Ahí viene la problemática, porque aquí entra a jugar el objetivo que tiene el líder espiritual cuando enseña la palabra, cuando instruye al pueblo. Y por eso el pueblo tiene que leer la Biblia, hermano. Por eso tiene que leerla, tiene que tener una relación con su espíritu, para que usted no se deje engañar, para que usted realmente obtenga la bendición de lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Y fíjense lo que dice aquí el Señor, dice, ustedes cambiaron la tradición, ustedes cambiaron el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por la tradición suya, por lo que usted quiere alcanzar. Usted la varió, ustedes la cambiaron. ¿Y qué más dice? Dice, porque Dios mandó. Ahí está hablando del mandato, la orden de Dios. ¿Y cuál era? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le pone el Señor? ¿Cuál es lo que nos hace falta? Dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjense que Él está diciendo el que maldiga. ¿Qué quiere decir maldecir? Hablar mal, no honrarlo, no respetarlo, gritarle. Eso es maldecir. Maldecir no es decirle todo un montón de vulgaridades, no, es hablar mal. Es no darle la honra, es no respetar la vida del padre o de la madre. Y dice aquí, dice, honra a tu padre, el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Cuando yo miraba esto, yo dije, Señor, ¿qué significa la palabra irreversible? Y me fui a buscar la palabra irremisiblemente. Dice que no se puede remitir, que no se puede remediar, que no lo puede arreglar, usted no lo puede aplazar, usted no lo puede suspender. Ahora, cuando yo no honro a mi padre, a mi madre, cuando yo maldigo, no obedezco, no le doy credibilidad a lo que mi padre me está enseñando, entonces yo como, ¿cuál es la luz que yo voy a tener? Pues no voy a tener ninguna luz. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. La luz que me da este mandamiento, yo lo analizaba y yo decía, es que
el que no honras al padre y no honras a la madre es tan grave, mire hermanos, es tan grave el no honrar al padre y a la madre como el que blasfema contra el Espíritu Santo. Porque el único pecado que no es perdonado es cuando blasfemamos del Espíritu Santo, hablamos mal del Espíritu Santo, no le atribuimos la obra, el beneficio, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces fíjense que es igual de grave no honrar al padre y a la madre, es igual de grave cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu de Dios. Porque fíjense que dice irreversiblemente. ¿Qué quiere decir? No hay remisión, no se le perdona. Por eso la Biblia dice que si tú no honras a padre y madre, dice que Dios apagará su lámpara, apagará su vida. ¿Y en qué condiciones va a morir? Pues usted no va a morir, y usted seguramente se va a morir, pero se va para el infierno. ¿Por qué? Porque usted violó. Por eso el Señor dice, el que maldiga, el que hable mal, el que grite, el que lo irrespete, todo eso, mire lo que dice la palabra. Esta misma palabra, irreversiblemente, viene a mi mente ahorita, no lo tengo aquí en mi estudio, pero viene ahorita, es cuando el Señor dice en su palabra, irreversiblemente diezmarás, o sea, no hay opción. El diezmo, dice, irreversiblemente lo hará, usted tiene que cumplirlo. No es si usted quiere, no es si a usted le alcanza, es un mandato del Señor. Y aquí, ¿qué está diciendo? Porque no será perdonado, no se puede remediar, usted no puede corregir, porque ya usted habló en contra de sus padres. Usted lo maldijo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en internet los hijos que golpean al padre, golpean a la madre, los niños golpean a sus abuelos porque no les enseñan a respetar? Y es lo que me enseña la Biblia, hermano. Y eso era lo que yo analizaba y yo decía, Dios mío, cuánta luz nos está trayendo a nosotros la palabra de Dios. Mire lo que dice Éxodo 21:15. Ahora, aquí hay otra cosa que podemos analizar de lo que significa, de lo que me habla el Señor, de lo que habla Dios, lo que habla Cristo y lo que habla el apóstol, porque cada uno de ellos nos da dando una luz para ese mandamiento que es tan importante e igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice acá en el 21:15, dice, el que hiriere al padre o a la madre morirá. ¿Qué quiere decir herir? La palabra herir en el hebreo significa golpearlo. ¿Golpearlo cómo? Ahí dice literalmente, es decir, de pronto golpearlo con su mano, con un montón de cosas. O figurativamente con la palabra. Usted es cansón, usted es, todo eso que uno a veces ve y escucha, cómo los hijos son agresivos y violentos con los padres. Y cómo los hijos no tienen, y vemos que esos hijos que son groseros no prosperan, no salen adelante. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir. Porque desconoce el principio de vida eterna y el principio de la prosperidad de Dios, y es el respeto a los padres. No importa cómo sea su papá, no importa cómo sea su mamá. Aquí el Señor está diciendo, es su padre, es su madre. Por tanto, usted no lo puede irrespetar. No puede salir de su boca palabra de maldición, porque eso se le devolverá de esa boca que salió. Así lo dice la Biblia. Dice la palabra en Éxodo 21:17. Igual al que maldijere a su padre o a la madre morirá. Fíjese que arriba dice hiriere. En el Éxodo 21:15 dice hiriere, es decir, el que golpea con palabra o físicamente. Y aquí dice al que maldiga. Dice al padre o a la madre morirá. Es decir, ¿cuáles son los conceptos que habla usted de su papá y de su mamá? Analicemos lo que estamos haciendo con nuestros padres. Si usted no los tiene, tenemos a un padre y es nuestro Dios.
Tal vez usted, yo no tengo papá, pero tengo el Padre, tengo a Dios y yo le debo honra, no puedo hablar mal de Él. Tengo que respetarlo, tengo que obedecerlo, porque es mi Padre y Él es el que me va a dar la vida eterna. Él es el que traerá prosperidad a mi vida y me dará largura de días para poder ver crecimiento, el desarrollo de mis hijos, de mis nietos, de mi nieta. Pero si yo no lo hago, entonces, ¿qué me espera, mi querido hermano? Dice la palabra herir, que es en el versículo 20, Éxodo 21:15, en el hebreo se dice naká, es decir, es una raíz primitiva que significa golpear. Miremos entonces lo que habla Cristo con respecto a honrar al padre y a la madre. Miremos entonces lo que nos dice la palabra. Mateo 19:19 es otra luz que nos va a dar Cristo con respecto al mandamiento de honrar al padre y a la madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso fue lo que dice el Señor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjese que el Señor está haciendo una similitud. Amamos al prójimo, pero menospreciamos a los padres. Ay, es que mi papá es muy cansón. Ay, es que mi mamá, no, claro, como ella ya es una vieja, una abuela, ya que yo sí quiero vivir, yo quiero, pero uno pasó y uno no quiere que los hijos pasen por lo que uno vivió, por las tristezas. Es lógico, nadie le duele el machucón ajeno. A mí no me duele que una persona se machuque, yo puedo decir, ¡ay! Pero de ahí no pasa. Pero la que siente el dolor es la persona que tuvo su agresión, su machucón. Pero aquí el Señor está diciendo, así como tú honras al Padre y amarás, dice, honra a tu Padre y también ame a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a honrar a mi Padre? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo? Si yo maltrato a mi cuerpo con licor, con adulterio, con fornicación, con todo lo malo. Entonces, ¿cómo voy a amar a mi Padre? Si yo no le puedo dar a alguien lo que yo no me estoy dando a mí. ¿Yo cómo voy a honrar? ¿Yo cómo voy a amar a mi prójimo? Mi prójimo puede ser mi hermano, mi tía, mi hermano en la fe. ¿Cómo voy a amarlo? Si ni siquiera yo he aprendido a amarme a mí mismo. Porque creo que el mundo, sus deseos y sus pasiones es lo único que es alegría para mí. Y en el mundo solo hay destrucción, me dice la palabra. ¿Qué le pasa al que toma? ¿Qué le pasa al que fuma? ¿Qué le pasa al que está todos los días con una persona diferente? Corre el riesgo de sufrir un cáncer, corre el riesgo de una enfermedad venérea, corre el riesgo de perder su paz y su tranquilidad, porque eso es lo que me ofrece el mundo, mi querido hermano. Dice la palabra que la palabra honrar es premiar, fijar un valor y reverenciar. Fíjense que aquí en este mandamiento de lo que nos está hablando Cristo, dice honra a tu padre y a tu madre, y esta y es las dos cosas al mismo tiempo. Esta y es una conjunción que trae unión, que las dos cosas deben hacerse al mismo tiempo. Usted no puede decir amo a mi padre pero no amo a mi hermano. Amo a mi hermano, pero no amo a mi padre, porque se sale del contexto, no tiene peso, no tiene forma delante de Dios. Por eso son las dos cosas al mismo tiempo que usted y yo tenemos, lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña la palabra. Mire lo que dice Marcos, y aquí me llama tan bonita la atención esto, y veo la luz que Dios nos dio hoy a través de este mandamiento. A través de este Torah, a través de esta Yará, la dirección para que usted sea prosperado, la dirección para que usted tenga vida eterna, la dirección para que usted obtenga la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Está en qué? En honrar al Padre y a la Madre, en honrar a Dios. Dice Marcos 7:6, mire lo que dice, lo que me enseña aquí la palabra. Respondiendo él les dijo, ¿quién? Cristo. Hipócritas,
bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Ahora, mira aquí lo que Jesús dice. Yo no vine a quitar lo que dijo Isaías, lo que dijo Nehemías, lo que dijo Joel. Yo no vine a quitar nada de eso. Yo vine ¿a qué? A completar. Yo vine a decirle, tiene vigencia. Porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o lo que se llama la Tanaj que todavía tienen vigencia porque no se han cumplido las profecías. Hay algunas que ya se cumplieron y vuelvo y les digo, la de Isaías en el nacimiento de Cristo, la obra de Cristo. Y hay otras que están por cumplirse la venida del Señor y el juicio que viene en un futuro para cuando nosotros seamos redimidos por parte del Señor. Dice, ¿qué dice el profeta? ¿Qué le estaba diciendo Cristo al fariseo y al escriba? Y también a sus discípulos que estaban escuchando. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué me sirve? Sí, mi lindo, tesorito, no sé qué, pero en su corazón hay otra cosa. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha mostrado con esta situación que vivimos? Dios, con esta pandemia, con esta situación, nos mostró que había en el corazón del hombre. Muchos terminaron haciendo lo incorrecto, mostraron que realmente no tenían de Dios nada. Puro conocimiento, pero de obras, de fe, de creencia, de esperar y de practicar. Perdóneme, mi querido hermano, no fue así. Y Dios nos está mostrando, hermano, en este tiempo el fruto que dimos en estos momentos de crisis, de situaciones, de convivencia con Dios, con su esposo, con su esposa o con usted mismo. Y Dios nos está mostrando, analice, hermano. ¿Sabe qué viene ahorita a mi mente? Lo que dice Corintios 3, si no me equivoco. La obra, si nosotros edificamos con oro, plata y piedras preciosas, con madera, heno y hojarasca, usted tiene que saber que la prueba me lleva a mí a que si fue con piedras preciosas, madera, oro, plata y piedras preciosas, todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo y con la palabra del Señor. O con madera, heno y hojarasca son los conceptos de todos menos del Señor. Y por eso el Señor dice, su obra será probada. Y la obra de nosotros, entramos a la prueba y muchos de nosotros se nos quemaron algunas partes de nuestra obra. Si bien es cierto, dice el apóstol Pablo, el fundamento está, Cristo está ahí, pero edificamos mal, los elementos no eran los correctos. Cogió lo que dice fulano, sutano, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? No es tanto lo que diga Pepito, no. Sí es bueno las instrucciones, pero vaya a la palabra, porque la palabra es la verdad, la palabra es la que me va a dar a mí el fundamento. Y dice la palabra del Señor, dice, porque de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, es decir, Torah, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que para los discípulos o que estamos enseñando cosas que no son de Dios, pero le estamos diciendo que son de Dios. Vuelve y juega lo que dice acá el Señor. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué instrucción estamos teniendo, hermano? Por eso dice, nosotros honramos en vano. ¿Por qué? Porque estamos enseñando seguramente cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, que no tienen nada que ver con el reino. Y creímos que honrar, ay sí, eso sí, yo lo amo, pero si usted no ayuda a ese padre de familia, si usted ya sabe que ya uno a estas alturas, ya las fuerzas no son las mismas, la producción no es la misma. Entonces si usted en sus manos está, apoye. Y usted me puede decir, pero es que no soy capaz. No, entonces ¿dónde está el que se cumpla la promesa? Porque el Señor dice, tendrás larga vida y serás prosperado. Entonces usted dice, ay no, entonces ya no le llevo a la congregación, se lo voy a dar a mi papá. Eso es distinto. No confunda el mandamiento con la dirección que usted le quiere dar al conocimiento, con la dirección que usted le quiere dar a la palabra de Dios. Dice el versículo 8 de Marcos 7,
Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mira, hermano, mucha gente ha dejado la tradición de Dios, o el mandamiento de Dios, perdón, por las tradiciones. Es que esa tradición es bonita. Por ejemplo, la fiesta de Navidad. Eso es una tradición, es una fiesta pagana, eso no es de Dios. Ay, pero es que es tan bonito, los adornos. O sea, usted cambió la dirección de las cosas. Usted dejó el yará por irse a Atá. Dejó la dirección que la lleva al reino por irse al infierno. Y eso es lo que me está diciendo a mí la palabra, es lo que me está enseñando a mí la escritura. Y dice la palabra, dice, ¿cuál es esa tradición? Dice, lavamiento de jarros y de barros de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Porque a veces creemos, a veces nos ponchamos en algunas cosas. Dice en el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense que el Señor, ¿qué está diciendo? Oiga, hipócrita, oiga, usted me está diciendo que me está honrando, pero es que usted cambió el mandamiento, cambió por una doctrina falsa, por una enseñanza falsa. También está diciendo, usted se está aferrado a una tradición. Es que eso es de tradición. Es que eso viene desde sécula seculón. No, las cosas no son así. Usted tiene que mirar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, y guardarla. Dice, porque Moisés, fíjese que aquí otra vez el Señor habla de quién, del que representa la ley, que representa a Moisés. Dice, dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjense que aquí Cristo está diciendo, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Nos está diciendo la palabra. Jesús está hablando del mandamiento que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Solamente Dios conoce el corazón de nosotros como sus hijos, que estamos haciendo las cosas incoherente, erradamente con respecto a la palabra. Dice la escritura, y eso nosotros lo encontramos en Éxodo 20:12, que ya hemos leído, que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el mandamiento, que si quiere que te vaya bien en la vida. El versículo 11 de Marcos 7 dice, pero vosotros decís, basta. Mire, aquí es donde el Señor dice, cambiaste el mandamiento de honrar al padre y a la madre por una tradición que beneficia a la parte sacerdotal en ese momento. Mire lo que dice el Señor, dice, pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, no es corban, sino gorban, esa es la palabra correcta, gorban, todo aquello con que pudiera ayudarle. Uno dice, yo cuando leí este versículo, yo dije, yo no le encuentro sentido, Señor. Yo como que no entiendo qué es lo que el Señor quiere decir, pero yo se lo voy a explicar como a mí el Señor me lo enseñó. Dice, nosotros decimos, dice, pero vosotros decid, basta que diga un hombre, que hable un hombre al padre o a la madre, gorban, con todo aquello que pudiera ayudarle. La palabra gorban es una palabra griega que significa ofrenda. Y dice que esta palabra significa ofrenda. Jesús hace esta aseveración a los fariseos y a los escribas que había venido a cuestionar al Mesías sobre lo que contamina al hombre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra? ¿Qué fue el cambio? ¿Qué es lo que dice el Señor? Oiga, hay un mandato, hay una orden, hay un mandamiento, honra padre si quiere que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado. Luego el Señor dice, el que maldiga, el que hiera, el que golpea, el que maltrate, eso le faltaba. Y a eso vino el Señor, a poner lo que le hace falta para agradar totalmente a Dios. Y mire que dice que la palabra gorban significa ofrenda. Pero ¿por qué el Señor se metió con eso?
Porque cuando estudiaba la palabra Gorban, dice que los fariseos habían implementado que si las personas, óigame bien, que creo que con la realidad de hoy en día como que no estaba tan perdido el Señor. Los fariseos habían implementado que si las personas entregaban sus bienes y sus dineros al templo, esto significaba que estaba honrando a los papás. Ahora, ¿por qué ellos colocaron eso? Porque estaban pensando era en ellos. Así como se trabajó en un tiempo atrás con el pacto, que si usted le traía su casa, su carro, su plata, Dios le hacía el milagro, falso. Porque es que yo no puedo llevar a Dios a que haga milagros. Dios los hace cuando Él quiere. Reciba su milagro. No, si es que Dios es el que hace el milagro cuando Él quiere y cuando Él anhela en su corazón hacer algo que no está dentro de los planes naturales o terrenales. Y dice que de esa manera ellos le habían dicho al pueblo, mire, si usted me trae su casa, si usted me da su tierra, si usted me trae la producción, entonces usted está honrando a su papá. No, eso no era cierto. Por eso el Señor está diciendo, usted cambiará el mandamiento de honrar, de ayudar, de apoyar a sus padres para venir a traerlos al pensamiento de los fariseos. Una cosa es lo que se cumple con la palabra de Dios para el mantenimiento de la congregación y otra cosa es honrar al Padre. Es muy distinto, es muy diferente. Y por eso nosotros cerramos, nos equivocamos cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Dice la palabra, dice, pero por eso el Mesías los confrontó con el cambio en cuanto al mandamiento de honrar al padre y madre. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por la madre. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo cierta posición social y tengo dinero y mis padres no están en la capacidad de seguir laborando, ¿qué dice aquí el Señor? Usted tiene que apoyarlo, tiene que ayudarlo. Por eso dice, y no le dejáis hacer. Si a mí el fariseo o el líder espiritual me está diciendo, deme su casa, deme su dinero, deme su carro, a usted que quiere honrar a su papá, le está impidiendo, le está quitando la oportunidad de honrar a su papá, de honrar a su mamá, por dárselo al extraño, por dárselo al novio, por dárselo de pronto a la persona que no es su pareja. Esto es lo que está diciendo el Señor. Que no estamos honrando, ¿por qué? Porque se lo estamos dando a la persona equivocada. No estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es lo que nos dice la Escritura. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. O sea, fíjense lo que el Señor está diciendo. Estamos enseñando cosas que no son el mandamiento de Dios. Estamos enseñando cosas que no tienen nada que ver con el mandamiento de honrar a padre. Yo no puedo direccionar, ni le puedo decir, deme todo, y allá que su papá se muera, allá. No, todo tiene su lugar, hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Y Dios muy claro estableció los parámetros y los principios. Y aquí lo que me está diciendo a mí el Señor, que esos comportamientos del fariseo, del saduceo, que le quitaron la esencia, el carácter del mandamiento de honrar, de apoyar, de dar buen nombre, de estar ahí cuando más se necesita. ¿Por qué? Para que se lo diera al sacerdote fariseo. Por eso el Señor está diciendo, ustedes le quitaron a esa persona la oportunidad de honrar, de ser prosperado, de vivir eternamente. Y es lo que me enseña la Biblia, es lo que me está diciendo el Señor. Aquí Cristo nos da la luz de la palabra de Dios en cuanto al mandamiento, vuelvo y le digo, de honrar a padre y madre. Miremos lo que dice aquí, ahora mire otra cosa que nos habla aquí Lucas. Lucas 18:10, mire lo que nos enseña Cristo, porque cada uno de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, nos están enseñando algo de luz con respecto al mandamiento de Dios. Los mandamientos, fíjense que aquí está hablando Cristo con el joven rico que llegó. Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor?
Los mandamientos, cumpla los mandamientos. ¿Cuáles le da? Mire los mandamientos que Cristo le da. Dice, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a la madre. ¿Usted sabe esos mandamientos a qué hace referencia? Mi cuidado hacia el prójimo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ese rico. No lo mate, no lo robe, no hable mal y honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que el Señor le está diciendo a aquel joven rico que llegó, pero yo los cumplo desde el principio. Entonces el Señor dijo, sí, qué bueno que usted honra a su papá y también ama al prójimo, pero ¿sabe qué? Le falta algo. Y ahí en esa parte es donde falta ¿qué? La debilidad de la ley. Porque cuando se cumplen las cosas siempre nos va a hacer falta algo para el peso, para tener el completo de agradar a Dios. Y mire, estos mandamientos que el Mesías le da son los que le daba al joven rico. Dice, dentro de esta enseñanza nosotros vemos la debilidad de la ley como se suele llamar. Fíjese, ¿qué le dice el Señor? Falta uno. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo así que le estoy diciendo no adultere, no mates, no diga falso testimonio, honra a tu padre? Qué bueno que los cumple, pero te falta uno. Él le presentó los mandamientos, pero le está diciendo, te falta uno, mi querido. Te falta algo para que esté completo, para que le agrade al Padre. ¿Y qué dice? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjense que el Señor primero le presentó los mandamientos que él sabía que los estaba cumpliendo y luego le dice, te falta, venda todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y fíjense el Señor que le dice, para que tengas tesoro en el cielo y puedas seguir, entonces debemos de tomar la enseñanza que nos da a nosotros el mandamiento. Fíjense que nosotros, como este joven rico, estaba seguro de que estaba cumpliendo las instrucciones, estaba cumpliendo el mandamiento, las palabras de Dios. Él creía, pero quién sabe qué es lo que me hace falta a mí para que las cosas se den. ¿Qué es lo que me hace falta a mí para completar, para llegar preciso, para estar en la dirección correcta? El yará, como dice la palabra. Y dice, pero solo el Señor o el Mesías sabe qué es lo que le hace falta a usted. Por eso Él dice, venga, yo le quiero enseñar, yo le quiero instruir. Yo le quiero decir qué es lo que le hace falta a usted para que usted pueda agradarle a Dios con lo que estamos haciendo. Ahora miremos ya por último lo que nos enseña Pablo. Porque hablamos de Dios, hablamos de Moisés, hablamos de Cristo en ¿dónde? En los evangelios sinópticos. Mateo, Lucas y Marcos, porque los tres hablan de lo mismo. El único que habla de cosas diferentes es Juan. Por eso se llaman sinópticos. Dice Efesios 6:1, y aquí va para nosotros los hijos. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo. Y que cuando me habla de justo, ¿qué hace? ¿Qué me está diciendo la Biblia? En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Luego, ¿qué es honrar? Obedecer. Así usted no esté de acuerdo. Otra cosa distinta es que si su papá lo manda a hacer cosas inadecuadas, a robar, a matar, usted no está llamado a obedecer porque usted está violando los mandamientos. Y su padre lo está llevando. Es como el padre o la madre cuando llega a su hijo con cosas que no son suyas y si se las admite, usted está siendo partícipe de esa doble moral de su hijo. Y empieza con un lápiz y va a terminar en un banco y va a terminar en la cárcel o muerto en una redada. Dice lo segundo que dice Efesios, honra a padre y madre porque, mire, es el primer mandamiento que tiene promesa. Así como maldecir, no honrar, tiene
el mismo carácter, el mismo peso delante de Dios que blasfemar contra el Espíritu Santo, aquí el Señor está diciendo que es el primer mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien, que seas de larga vida y que seas prosperado, dice la palabra. Entonces, así como el no honrar me manda a hacer atá o ratá, a equivocarme por no cumplir un mandato del Señor, también tenemos nuestra recompensa. Tenemos la recompensa, porque fíjese que aquí Pablo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dentro de lo que el apóstol Pablo nos habla en cuanto a honrar a padre y madre, nos está diciendo para. Y recuerde que ese para es lo mismo que nosotros habíamos visto, que significa la finalidad, la utilidad, el destino y el uso determinado. Entonces, hermanos, fíjese que esta segunda parte del proverbio y la enseñanza es luz, es lo que nos dio la palabra. Es lo que nos enseñó el mandamiento de honrar a padre y madre. O sea, la luz que nos dio para bendición. ¿O qué me pasa si yo no honro a mi padre y a mi madre? Vamos a orar, le damos gracias al Señor por la palabra y que nos enseñe a orar y nos enseñe a honrar a nuestros padres. Dios eterno, Dios maravilloso, te damos gracias por la palabra. Gracias, Dios amado, por bendecirnos, por glorificar su nombre en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas el mandamiento, la importancia y todas las bendiciones que trae cuando honramos a nuestros padres. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones.